como, a ver, como pueden ser ciencias vinculadas también un poco al mundo natural, y estudian por ahí al hombre. La biología estudia al hombre, o sea, el hombre tiene una parte biológica, ¿no es cierto? Somos un conjunto de órganos y cosas. La medicina, la anatomía, estudian al hombre también. Entonces, si bien es cierto que la antropología estudia al hombre, como otras ciencias también estudian al hombre, tendríamos que ser un poco más precisos a la hora de decir qué estudian los antropólogos. Porque los antropólogos estudian al hombre desde una perspectiva, desde un lugar que es muy específico, ¿no? Si no, como que todas las ciencias harían más o menos lo mismo y eh, esto sería problemático, o en el mejor de los casos no tendría sentido nombrar tantas ciencias, porque ya con decir, bueno, hagamos una ciencia general de esto, como puede ser la antropología, y seamos todos antropólogos, ¿no? Y ya va a salir el historiador y decir, no, yo no soy antropólogo, soy historiador. Desde Básicamente, lo si nosotros... social es, desde lo ¿Perdón? social, desde los vínculos, desde lo social, es la mirada antropológica. También se tiene en cuenta la parte vincular, lo social, sí, pero específicamente de un tipo de hombre. Porque la sociología también estudia lo vincular entre los seres humanos, y no estudian exactamente al mismo hombre que estudian los antropólogos. Entonces, vamos a ver, para ir aclarando esto. Si nosotros estableciéramos dos coordenadas, el espacio y el tiempo, como dijo Einstein, son las dos coordenadas que rigen este universo. Todo se maneja con esas dos variables, ¿no? El tiempo y el espacio. Hay cuatro posibilidades. Podemos estar hablando de un tiempo pasado y un espacio pasado, de un tiempo presente y de un espacio presente. Tenemos cuatro posibilidades. Una de esas cuatro las estudia la antropología, las otras tres no. Y estamos hablando siempre del hombre. Del hombre en un tiempo pasado, del hombre en un lugar. Cuando hablamos de espacio estamos hablando de un territorio físico, pero concreto, donde vivió o vive el hombre si estamos hablando en tiempo presente. Entonces, ¿dónde les parece a ustedes que podemos localizar la historia? Los historiadores, ¿qué estudian? ¿El hombre del presente, el que está aquí ahora dando vueltas? Por ejemplo, nosotros estamos en Merlo y un historiador va a estar trabajando con los merlinos. No. Con, No, no. con el presente de los merlinos, y definitivamente no. El historiador fundamentalmente va atrás en el tiempo. Es una persona que está específicamente preparada para poder ir atrás en el tiempo y traer conocimiento desde el tiempo, aquí, ahora, al presente. ¿No es cierto? Entonces, de estas cuatro posibilidades, el historiador trabaja con ese tiempo pasado, pero o sea, viviendo aquí y ahora, desde la sociedad presente, desde el momento presente. La segunda posibilidad, ¿qué hacen los sociólogos? Por algo los sociólogos y los antropólogos se reconocen y digamos, como ciencias que estudian cosas que son diferentes. ¿Qué les parece a ustedes que estudia la sociología? La interacción Dentro de esas humana. cuatro posibilidades, ¿dónde los localizamos a los sociólogos? En el presente. Los sociólogos estudian el presente, no estudian el pasado, tal cual. Pero aparte, ¿a qué tipo de hombre estudian? Y ellos estudian a nosotros. O sea, es el estudio de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos todas las sociedades actualmente
viviendo en el planeta, desde grandes, enormes ciudades hasta pueblos o aldeas más pequeños. Eso no importa, pero es el estudio del hombre viviendo en sociedad en el presente. Entonces, ahí ven la diferencia. Ya el sociólogo no va al pasado, el sociólogo no está haciendo un estudio histórico del hombre. No, lo está, o sea, digamos, lo necesita aquí, ahora, presente. Decíamos que la tercera ciencia, fue así, fundamental, que estudia al hombre, es la arqueología. Y acá tenemos que diferenciarla de la antropología, porque a veces se confunden. Dicen, los antropólogos andan excavando la tierra. No, definitivamente no andamos excavando la tierra. Eso hacen los arqueólogos. La arqueología es una ciencia mucho más emparentada con las ciencias físico-naturales que con las ciencias sociales. El arqueólogo estudia a ese hombre del pasado en un tiempo pasado, ¿no? La diferencia con el historiador es que el historiador va al pasado, pero desde el presente. El arqueólogo va al pasado tanto en cuanto al lugar como en cuanto al tiempo. El arqueólogo estudia ese pasado. Vieron que los arqueólogos no solo estudian a los restos humanos, sino que también estudian los paleoclimas, los climas de la antigüedad. A ver, no creamos que el clima de las sierras Comechingones siempre fue igual. Se sabe que hace 3.500 años atrás era bastante más húmedo que ahora, ¿no? Esto también lo tienen en cuenta, pero el arqueólogo vive en el pasado. No está en el presente para nada. Es como que se sumerge en el tiempo y de ahí no sale. Y la cuarta posibilidad, la que queda, es la de los antropólogos. El antropólogo trabaja con los seres humanos vivos, presentes, aquí y ahora. Pero no con cualquier tipo de ser humano, sino con aquellos seres humanos que son diferentes a nosotros. Se quedó... Se me quedó la... Ahí está. Buscando darles una definición muy, muy sencilla, la antropología es el estudio del otro. Ese otro ser humano que yo tengo enfrente tiene que ser muy diferente culturalmente a mí. Si no, estoy en el terreno de la sociología, ¿no? Si yo en Merlo, por ejemplo, me pongo a estudiar, a ver el comportamiento en los vínculos entre las personas que viven en Merlo. Eso es un trabajo bien, bien sociológico. Pero el trabajo de la antropología, que es difícil hacerlo en Merlo, ¿y por qué es difícil hacerlo en Merlo? ¿Qué les parece? Y porque no hay una cultura distinta, no hay una... Exacto, porque todos somos parte de una misma cultura. Ahora vamos a ver qué es cultura, para poder definirlo, ¿no? Pero básicamente, quedémonos con esto. La antropología es el estudio del otro cultural, ¿no? De la alteridad, como dicen los antropólogos, o la otredad. O sea, es un especialista en saber cómo es ese otro que tenés delante. Ustedes están trabajando en una zona donde por ahí ese otro cultural, ahora vamos a ver, pues, si hilamos un poquito más fino, nos vamos a dar cuenta que hay otros culturales conviviendo con nosotros, pero no están en Merlo, no están en el centro de Merlo, no están en los barrios de Merlo, sí ya en los periféricos y ni hablar en la sierra, ¿no? Donde nos encontramos con seres humanos que viven de una manera muy diferente a nosotros. Y el rol de ustedes como personas que se encargan de llevar gente a convivir con esos mundos,
es el que hacen, es el de la antropología. Es como si ustedes fueran antropólogos, porque ustedes van a llevar a una persona al filo, a un puesto, no a la confitería, porque eso es parte de nosotros, ¿no? Estoy hablando de llevarlos a algún puestito donde vive alguien que realmente vive en condiciones muy diferentes a nosotros, que históricamente ya viene manejándose de generación en generación con ciertas características culturales y, digamos, cuando esa gente, por ejemplo, baja a Merlo, se siente como aturdida, se siente mal, se siente como que está en un lugar extraño, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque esa persona está percibiendo que está en otro mundo, y de verdad está en otro mundo. Entonces, la antropología es el estudio de estos otros mundos. Y el rol del antropólogo es ese, es el interlocutor, es la persona que conecta esos mundos. Al que está de un lado del mundo, le dice, mira, el otro es así. Y al otro le dice lo mismo a su vez del otro, a quien está del otro lado, ¿no? Ustedes saben, de tanto ir y estar con ese tipo de gente, saben cómo son, cómo viven, qué les gusta, qué no les gusta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo dirigirse a ellos, qué los puede ofender, qué los puede molestar, ¿no es cierto? Ese conocimiento ustedes lo van logrando por experiencia. Podrían también lograrlo por formación, ¿no? Por ser antropólogos. El antropólogo hace eso, ¿no? Es la persona que ustedes me dicen, ¿y cómo son los wichi de Salta? Y yo puedo empezar y estar horas hablándoles de cómo son los wichi y explicándoles por qué ellos hacen las cosas como las hacen. Porque ese es el rol del antropólogo. O sea, es la persona que me transmite a mí que no tengo nada que ver con esa cultura, me cuenta cómo son los otros. Porque es la única manera de poder llegar de verdad a conocer al otro. Hace un tiempo atrás, dos médicos merlinos que trabajan allá en Salta, hacen todos los años una campaña para estar con ellos allá. Me dice, Diego, nos encantaría que la fundación para la que trabajamos contrate a un antropólogo, porque no podemos lograr como médicos que esta gente entienda que venimos acá a hacer algo bueno para ellos, que los queremos ayudar. Y bueno, le digo, lo que pasa es que tienen que entender que el sistema médico que ellos tienen es muy diferente al nuestro. Entonces, ustedes van como médicos que son parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura a hacer las cosas de una manera y eso está mal para ellos. Ah, mirá vos, no, ¿ves? Estas cosas nosotros no las entendemos. Claro, y como vos no entendés al otro, lo podés ofender, lo podés molestar, lo podés enojar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la antropología hace esto, ¿no es cierto? Ustedes, chicos, vayan preguntando, lo que vayan queriendo aclarar, por favor. Sí, yo tengo una duda. Dale. Quería preguntar si la antropología se maneja con personas en relación a nuestro territorio, o sea, por ejemplo, estábamos hablando de las personas de los puestos. Sí. O también estudia, por ejemplo, no sé, la cultura de China, por ejemplo, Sí. las diferencias culturales que tenemos. Sí, el antropólogo estudia, digamos, hace esto con todas las culturas del mundo. Obviamente que se especializa, ¿no es cierto? En alguna, a ver, es imposible que yo como antropólogo sea experto en todas las culturas del mundo. Esto, o sea, vos aprendés una metodología de trabajo y después te especializás. Los antropólogos se especializan en una cultura generalmente y terminan siendo, yo después les voy a dar un videito para que lo vean, para que vean claramente y rápidamente cómo es el trabajo del antropólogo.
Pero, por ejemplo, ahí en ese video van a ver, el antropólogo es un inglés que desde joven se fue a vivir a Chaco, a, a un lugar que son 2 casas, 2 familias, que cada una vive en su casita. Y él dedicó su vida a estudiar al pueblo Com, ¿no? Q-O-M, ¿no? Los Com, que nosotros en el colegio nos enseñaban como los tobas. Ellos dicen, nosotros no somos tobas, somos Com. ¿Por qué nos llaman tobas ustedes? Ese es el nombre que nos pusieron ustedes. Y este hombre dedicó su vida, se doctoró, se postdoctoró, hizo 200 millones de estudios con esto, pero siempre sobre esas 2 familias, en un paraje, un pequeño paraje de 2 familias, ni siquiera dice yo me conozco a todo el pueblo Com, ni mucho menos. Ahora, sobre eso él habla con un conocimiento que no puede hablar prácticamente nadie. De todos modos, lo que yo estaría haciendo, por ejemplo, si estuviese trabajando con los puesteros, es ir, vivir con ellos. Ahora después, mañana vamos a estar hablando de cómo trabajan los antropólogos, pero ahí lo vamos a ver con más detenimiento. Pero tendría que estar ahí viviendo con ellos. El antropólogo no estudia libros o crónicas como es el historiador, ¿no? Va a una biblioteca, busca relatos, crónicas y cosas del pasado. No. El antropólogo está en el campo, está con la gente trabajando. Tampoco el sociólogo no necesita estar prácticamente en contacto con la gente. El antropólogo no puede no estar en contacto con la gente, si no, no sería antropología lo que está haciendo. Hoy en día los antropólogos también estudian ciertas pequeñas culturas o comunidades. ¿Vieron? Porque este mundo es hoy muy, muy cambiante, muy diverso. ¿Y qué ha sucedido? Por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad boliviana en Piedra Blanca Abajo. Ese podría ser un lugar donde un antropólogo esté trabajando, porque la cultura boliviana es muy diferente a la nuestra, la argentina. Y producto de que las culturas son diferentes, surge la discriminación, surge la xenofobia, como dice acá acá el Power. O sea, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia es la fobia por el otro que es diferente a mí. Entonces el boliviano, el bolita, ya encima ni siquiera le decimos boliviano, el bolita el paragua el brazuca o sea, esa es la xenofobia, es el tratar de quitarle valor al otro, pero porque generalmente no lo conozco. No, mirá, estos son los chinos. No, sí, los chinos son todos unos socios, viven todos juntos, hacinados, comen ratas. Pero vos sabés por qué hacen lo que hacen. ¿Te detuviste un segundito a tratar de entender por qué? Porque generalmente, y esta es ahora vamos a ver la cultura, todo se hace por algún motivo. No es que se hace porque se me ocurrió hacerlo así. Ninguno de nosotros hacemos algo porque se nos ocurre hacerlo así. Aunque pensemos que así es, siempre lo hacemos desde quienes somos. Y ese quienes somos nos hace diferentes cuando estamos frente a un mapuche, a un guaraní, ¿no es cierto? Un calchaquí, digamos. Entonces, esto es lo que sucede. Lo primero que plantean, estas son algunas cosas interesantes que tienen que ver con lo que ustedes hacen, que les traigo desde la antropología. La antropología dice, a ver, muchachos, chicas, no hay nadie mejor o peor por arriba o por abajo, ni más ni menos. O sea, tratemos de desterrar que ese tipo que vive en un puesto en el filo de la sierra y porque no haya no haya tenido estudios, no haya terminado la primaria, eso no lo hace menos culto o menos evolucionado que nosotros. Eso es lo primero que dice la antropología.
tengan mucho cuidado cómo hablan, cómo se dirigen a esos otros mundos. Tengan mucho cuidado, porque esa gente en realidad nunca es menos, en términos culturales, no tiene menos cultura, ahora vamos a ver, no tiene menos cultura que nosotros, no la tiene. Evitar la discriminación. No, dice, no tiene, o sea, no discriminemos al otro, sea quien sea. Discriminación de la mujer por parte del hombre, discriminación del discapacitado por parte de toda la sociedad, discriminación de quien viene de otro país a vivir y a trabajar en el nuestro, ¿no? Entonces, todas estas palabritas que ustedes ven ahí, yo no vamos a entrar mucho de fondo en el tema, es simplemente mencionárselas, el clasismo, ¿no? Esta cuestión de clase, de decir, este es un tipo porque tiene plata, pertenece a una determinada clase social, le doy bola, porque aparte me va a pagar seguramente la excursión que quiere contratar, y al que no tiene guita, o sea, ni siquiera lo tengo en cuenta, ¿no? Esta cuestión de clase que tenemos muchas veces, ¿no? De diferenciación entre clases, que en realidad, dice la antropología, no tiene sentido. El etnocentrismo parece una palabra muy difícil, pero es muy sencillo el concepto. El etnocentrismo es creerse el centro del mundo. Yo vivo y trabajo en Merlo y la Sierra Comechingones es la mejor del mundo, el lugar donde yo vivo es el mejor del mundo, los animales, las plantas son las mejores del mundo. La antropología, ¿qué tiene para decirles? A ver, no son ni mejores ni peores, son diversas, son diferentes a las plantas, los animales, los seres humanos que habitan otra parte de este planeta. Pero es muy común esto de creerse que vos estás en el mejor lugar, haciendo lo mejor que pueda hacer un ser humano. Dice, bueno, esa es una tendencia natural, no se sientan mal, es algo natural en el ser humano, el ser etnocéntrico, ¿no? Es otro tema importante que plantea la antropología. Todo en el mundo es relativo. No te tomes nada como que es de esta manera, como yo digo, esto es de esta manera y no puede ser de otra. Ese es el relativismo, ¿no? Yo digo que el mate, porque se toma mate, ¿no es cierto? Bien. No sé, el 95% del planeta no toma mate y le parecería asqueroso tomar mate, andar compartiendo una bombilla. ¿Quién tiene la verdad y quién está equivocado ahí? Yo digo, o sea, la antropología dice ni uno ni el otro. ¿A vos te gusta tomar mate? Toma mate. ¿Vos te parece asqueroso el mate? No lo tomes, pero tampoco digas que es asqueroso. Porque todo es relativo. Todo es relativo. Las cosas son buenas o malas según tu cultura. Por ejemplo, un antropólogo italiano, me viene ahora a la memoria, que fue a estudiar en el sudeste asiático una cultura que tienen esta práctica cultural. Miren de qué se trata. Cuando se te muere un familiar directo y vos estás muy, muy afectado por esto, tenés mucha bronca, te parece como una injusticia y demás, tenés derecho a salir de tu casa, matar a quien sea. Y no vas a ser preso. Ese es el tema. ¿Se entiende? Es algo que está permitido, no en cualquier momento, pero yo estoy con mucha tristeza, mucha congoja, entonces salgo y mato a alguien. Bueno, lo hice porque se me murió un familiar. Nosotros diríamos, ¡qué horror! ¡Qué locura! Como nos pasa lo mismo cuando escuchamos, ¿cómo pueden
lapidar a una mujer, como pasa en Medio Oriente. ¿Qué es la lapidación? Es la muerte de una mujer que es que ha engañado a su marido a piedras, a pedradas. La entierran hasta la cintura y primero le pega un piedrazo en la cabeza al marido, después los familiares del marido, los hombres, y después todo el pueblo. Le terminan matando a piedrazos. Eso es la lapidación. Y nosotros lo vemos desde afuera, desde nuestra cultura, y decimos, es horroroso esto. Estos tipos son unos salvajes, son unos incultos. ¿Cómo pueden hoy, siglo XXI, tener esta práctica? ¿No? Como en África, en muchas culturas africanas, la ablación del clítoris. A la chica jovencita se le corta el clítoris para que no sienta placer. Y hay organizaciones internacionales que dicen, no, esto tenemos que terminar con esto, tenemos que terminar con esto. ¿Y por qué no se termina eso? Porque es parte de esa cultura. Pero para poder entender por qué en esa cultura las cosas se hacen como se hacen, hay que, o sea, no es necesario estudiar antropología, pero por lo menos ir y vivir bastante tiempo con ellos como para poder entenderlo, ¿no? Entonces, esto es la relatividad que plantea la antropología. Chicas, chicos, no nos tomemos nada como absoluto. Lo que ustedes creen que es así, no es así. O sea, es para ustedes, pero no para el resto del planeta. Perfectamente para gran parte del planeta puede no ser en absoluto como lo plantean ustedes. O a veces, sí, puede haber, entre un uruguayo y un argentino, o un chileno, o un brasilero, o un paraguayo, tenemos muchas cosas en común, ¿no es cierto? En nuestra sociedad del siglo XXI, pero si estamos hablando de pueblos originarios de la Argentina, o de comunidades campesinas, o de pequeños parajes, no solamente en el filo de la sierra, también en el valle, ¿no? En el Valle del Conlara tenemos muchos parajes que, créanme, ir ahí y llevar gente ahí es entrar en otro mundo. Y saben que esto introduzco algo desde el turismo. Los grandes teóricos de turismo, desde la década del 70, dicen todo lo mismo. ¿Saben qué es lo que más atrae? Y lo que genera la mejor experiencia en un visitante, en un turista, esa otredad cultural. Justamente, dice, lo que busca la gente es lo exótico, lo diferente, lo raro, también en lo humano, también en lo natural. O sea, ¿para qué viajo yo? ¿Para ser parte de lo mismo? ¿De las mismas costumbres? ¿De las mismas cosas? ¿Como la que hago yo todos los días? No. Lo que se busca es salir de esa rutina. Entonces, conocer estos otros mundos posibles que se pueden dar en cualquier parte de cualquier localidad, en cualquier parte del mundo, es algo muy importante. Entonces, tenemos que cuidar esta otredad cultural, a estos otros que son diferentes a nosotros. Y ustedes tienen un rol muy, muy particular, muy especial, que es el de vincular esos mundos. Entonces, seguramente ustedes ya los están conociendo bastante, algunos de ustedes ya hace mucho que se dedican a esto, y han entrado en esos mundos. Bueno, veamos, bienvenido sea que lo hayan hecho. Si no lo han hecho, bueno, lo van a tener que hacer, porque contar cómo es el otro desde la afuera, de lo que a ustedes les parece que el otro es de tal o tal cual manera, no es lo correcto. Lo correcto es dejar que el otro te cuente, que hable, que se exprese, que entre en confianza con vos y te cuente cómo es ese mundo en el que vive. Y después, una vez que esa persona te lo contó, ahí sí, a quien vos llevás a conocer ese mundo, que te lo, digamos, que te lo cuente, ¿no es cierto? Y finalmente, la palabra autenticidad, auténtico. No, yo estoy llevando la gente a un lugar que es auténtico. ¿No? Nuevamente la antropología dice, ¿quién mide la autenticidad?
¿no? Porque lo auténtico vos lo estás midiendo con tu vara, con quien vos sos, pero lo que es algo auténtico para uno puede no serlo perfectamente para el otro. Estos son algunas ideas que yo quería aportar desde la antropología a lo que ustedes hacen. Terminamos con esto, entonces, antes de pasar al terreno de la cultura. Todo lo que el hombre hace es cultural. Y acá estaría yo polemizando con un biólogo, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde otras ciencias se entiende que nosotros somos animalitos, ¿no? Que tenemos, o sea, somos un animal más desde este planeta, pero que tenemos una capacidad reproductiva como todo otro animal, también en el mundo, obviamente, de los vegetales, y que tenemos sed y tenemos hambre y tenemos que saciar la sed y el hambre. Dice, no, ven, entonces el hombre es un animal. No están equivocados, no es que estén equivocados, pero lo que dice la antropología, todo lo que hace, prácticamente todo lo que hace el hombre es cultural, no es biológico. Pero usted me va a decir, ¿y cómo es eso? A ver, es muy sencillo. Comer tenemos que comer todo, ¿no es cierto? Todos tenemos que tomar agua, tenemos que ingerir líquidos y comer, si no nos morimos, perfecto. Ahora, ¿qué come cada uno de nosotros? ¿Comemos lo mismo? ¿Cómo lo comemos? ¿Cuántas formas hay de hacer un asado? ¿Cuántas formas hay de hacer un asado? Nosotros que comemos asado, hay otros lugares en el mundo donde la carne jamás se haría asada, jamás se asaría. En algunos lugares del planeta se come cruda, y solamente cruda. Y vos lo mirás y decís, pero ¿qué tipo salvaje? Por favor, ¿cómo no van a comer? ¿No saben que hay algo? ¿No ven? Digamos, un poco las redes sociales, internet y la tele, y ¿no ven que hay gente, hay cocineros cocinando la carne? No, señores, ellos simplemente esta es su decisión. Ellos quieren comer la carne cruda. Entonces, lo mismo pasa con las bebidas. ¿Qué tomamos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cuándo lo hacemos? Es cultural. Es cultural. Entonces, gran parte de lo que nosotros somos lo vamos adquiriendo desde el momento en que nacemos. Nacemos en una determinada casa, en una determinada familia, en un determinado entorno familiar más grande, compañeros de colegio, en un barrio determinado, en un pueblo, una ciudad determinada, en un país determinado. Eso nos va haciendo ser de una determinada manera y no de otra. Lo interesante es que hay muchísimas maneras de ser en el mundo, ¿no es cierto? Esto es lo que plantea la antropología. Pero todo lo que nosotros hacemos es cultural. Yo les cuento un caso. Hace años, yo trabajando de joven, llevando gente, unas turistas alemanas, en la zona de Iruya, en Santa Victoria, en Salta. Llegamos a una pequeña aldea en el medio de la sierra, y ahí íbamos a hacer noche. Y bueno, estas turistas alemanas llegan, hacía bastante calor. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es sacarse la remera y quedan en bolas. Yo no les puedo explicar la cara de los hombres de esa comunidad y las mujeres cuando vieron eso. A ver, los tipos no estaban contentos, ¿eh? No se crean que estaban felices por ver los senos de una mujer. No, todo lo contrario, estaban enojadísimos, ofendidísimos. Les parecía una aberración lo que estaban haciendo esas chicas. Y las chicas, según ellas, no estaban haciendo nada malo.
Porque en Europa es muy común que la mujer, más si son chicas jóvenes, o sea, y no hay nada de malo en ello, porque somos seres humanos y ¿por qué no podemos mostrar nuestro cuerpo? ¿Qué hay de malo en mostrarlo? Bueno, lo que hay que entender es que en ciertos lugares está muy mal mostrarlo. Eso es lo que plantea la antropología. Ojo, porque ustedes pueden intentar hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Viene un turista y del otro otras personas locales con las que ustedes hacen que esa gente entre en contacto. Y esos turistas, sin la más mínima intención, pueden estar produciendo un grave problema, un conflicto realmente tremendo. Por ejemplo, me acuerdo una vez en, en Sudáfrica, donde había una pequeña comunidad ¿qué pasaba en este lugar? Las mujeres tenían que ir a buscar agua a un lugar muy seco, ya cerca de la frontera con Namibia, que es un desierto. Tenían que ir a buscar agua como 50 kilómetros la traían en sus cabezas, en unas vasijas, para tener agua en el pueblo. Y los hombres vos los veías ahí tirados, alrededor de la plaza, fumando, charlando entre ellos, tomando. ¿Y estos desgraciados? Mirá vos, como no laburan, hacen laburar a las mujeres. Qué bárbaro, loco. Claro, si vos no estás dentro de esa cultura y de su forma de ver el mundo, o cosmovisión, ¿no? Esta forma de ver el mundo, te va a pasar eso. Vas a decir, che, qué desgraciado estos tipos. Nunca vi un pueblo más machista que este. ¿No es cierto? Entonces, para poder realmente decir, che, esto está mal, tenés que entenderlo en términos de esa gente, ¿no? Porque las cosas que están bien, toda sociedad humana establece lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Nosotros lo hacemos. Es más, después eso toma forma de leyes, de ordenanzas, ¿no? Decimos, esto está permitido, esto está prohibido, esto está bien, esto está mal. Si vos transgredís esta norma, vas a ser penado. ¿Qué hay detrás de eso? Esto, o sea, somos nosotros mismos que fijamos cómo es y cómo debe ser nuestra vida. Ahora, esto no saben lo absolutamente, por ahí sí lo saben, si han viajado. Digamos, cuanto más viajes, más te vas a dar cuenta la diversidad que hay. Y esa diversidad es cultural. Si nosotros fuésemos solamente animalitos, seríamos todos iguales. Y la verdad es que no lo somos para nada. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a los seres humanos ser diferentes a todo el resto de la naturaleza? A todo el resto. Bueno, señores, esa es la cultura. Entonces vamos a tratar de entender qué es la cultura. Porque fundamentalmente eso es lo que nos distingue del resto de los seres vivos que hay en este planeta. Los animales, de los vegetales, pero fundamentalmente de los animales, ¿no? Con los que, bueno, la biología nos dice, a ver, un hombre no deja de ser un animal y tiene ciertas cosas que son genéticas. Sí, heredamos ciertos rasgos en nuestra fisonomía, eso es cierto. Pero, ¿por qué un ser humano que nace y no tiene afecto por parte de su madre o de quien sea, se muere? Se muere, por más que se alimente, se muere. ¿Qué pasa con el resto de los animales? Van a sobrevivir, van a sobrevivir. O sea, los agarra una madre de otra especie y los amamanta y sobreviven. El ser humano no. ¿Por qué? Un gato, un perro, dentro de sus genes, viene con todo el conocimiento de cómo vivir.
ya viene preparado genéticamente para vivir. ¿Por qué? Porque no lo aprende cuando nace. Lo tiene que traer en sus genes, si no, no sobrevive. Por eso traen muchísimas cosas en sus genes. El ser humano es al revés. Es absolutamente al revés. Nosotros necesitamos, desde el momento en que nacemos, aprender. Si no, no vamos a sobrevivir. No lo hacemos. Sí. Estoy tratando de... Ahí está. Entonces, entrando ya en el concepto de cultura. Nadie me hace ninguna pregunta, así que esto debe ser absolutamente claro todo. Qué bárbaro. ¿De dónde vieron cuando nosotros decimos, che, este tipo es un inculto? Qué poco conocimiento que tiene. Este tipo es un salvaje. Esto viene de los alemanes. Fueron los alemanes los que crearon este concepto de la cultura, con K como es en alemán, en el siglo XVIII. Fueron los primeros en hablar de algo que ellos llamaron cultura, si bien es algo muy diferente a lo que nosotros hoy desde la antropología entendemos por cultura. Y ellos crearon este término cultura o culture para oponerse al término civilización de los franceses. Ellos miraban a la sociedad francesa de los Luises, ¿no? de esos grandes emperadores del siglo XVIII que tuvo Francia, donde, ¿qué pasaba? Ustedes lo habrán visto en 1000 películas, ¿no? Esa alta sociedad francesa, vestidos todos con las cosas más lujosas, las telas más lujosas, con esos tocados en la cabeza, absolutamente maquillados, y que vivían de joda, para decirlo muy claramente, vivían de joda en joda. Eso era lo que los alemanes veían en los franceses. Dice, pero estos tipos, la alta sociedad, obviamente, los de la baja sociedad tenían que laburar para que esa gente rica pudiera ser quien era y hacer lo que quería. Eso llevó a los franceses ¿no es cierto?, a la Revolución Francesa y romper con el absolutismo, con los reyes, ir a un sistema más democrático, ¿no? Por algo fue un caldo de cultivo que tuvo Francia que en un momento explotó. Esta es una etapa previa a eso, ¿no? Entonces ellos decían, los franceses se llaman civilizados porque hablan muy bien el idioma francés, no hablan otro, y tienen una serie de protocolos y de formas refinadas de conducirse con el otro cuando están en una reunión, cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar, cómo hay que comportarse, cómo se sirve una mesa, cómo se come, de qué manera, los cubiertos de tal manera, con la postura tal. Digamos, eso era, visto desde los alemanes, la civilización francesa. Entonces, nosotros dijimos, dicen los alemanes, lo que se necesita, lo que el ser humano necesita es cultura, no civilización. ¿Y qué era cultura para los alemanes? Cultivarse, cultivarte vos como persona. Y fundamentalmente en términos intelectuales y espirituales. ¿No? Entonces, ser culto, de ahí viene esto. Miren desde dónde viene esto no, eso es una persona muy culta. No, esa mujer es súper culta. ¿Por qué? Porque tiene 200 millones de libros que ha leído. Eso te hace, dice la antropología, ¿eso te hace más o menos culto? No, olvídate. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Pero los alemanes sí pensaban que una persona podía tener más o menos cultura. Y que la cultura era eso, leer mucho, ¿no? En lo posible ir a una universidad, ¿no? No, este tipo que va a la universidad es culto. No, sí, escuchame.
es doctor en tal cosa. Hoy nosotros diríamos de la antropología, eso no te hace, como vimos en la filmina anterior, no te hace ni más ni menos que el otro. El tipo que no terminó la primaria es tan ser humano como vos y tiene tanta cultura como vos. Pero esto durante muchísimo tiempo no fue visto así. Cultura era algo asociado al conocimiento, al aprender, al incorporar conocimientos, ¿no? Leer, 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 leer. Desarrollo artístico también, desarrollo religioso, todo esto junto. Entonces, una persona culta para los alemanes era una persona con mucha fe, muy enfocada en su religión, que se la pasaba muchas horas leyendo, que iba a una universidad, que se formaba en alguna disciplina científica y terminaba doctorándose, desarrollo artístico importante. Eran personas que estaban comprometidas con su sociedad. Eso era tener cultura y ser culto. Lo que hoy entendemos desde la antropología como cultura está muy lejos de esto. Pero no podemos dejar de mencionar esto, porque eso fue así en los inicios. La primera persona en dar una definición científica de lo que es la cultura desde la antropología, ¿qué es cultura? Es este concepto que han desarrollado tanto los antropólogos como ninguna otra ciencia, es Edward Tylor, un inglés que en 1871 da esta definición, que es la definición que dio el puntapié inicial para entender lo que es la cultura. Entonces, lo primero que dice es un todo complejo. A ver, no es fácil definir lo que es la cultura, no es fácil, pero es un todo. Es ese todo, todo lo que somos socialmente, no como sociedad, no como individuos. Ahí sí estaríamos entrando en el terreno de la psicología, que no es lo nuestro, sino a nivel grupal de sociedades humanas. Que abarca todo, abarca esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, sí, como planteaban los alemanes, pero mucho más que los conocimientos. A ver, ¿a vos en qué colegio, después en qué universidad te enseñan a hacer una milanesa con papas fritas? Salvo que después en la universidad vayas a estudiar gastronomía, ¿no? No te lo enseño en ningún lado, lo aprendés viendo a tu madre, viendo a tu abuela, viendo a tu tía, a tu tío, quien sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocimientos, cultura no es solamente los conocimientos que vos formalmente adquirís en todo el proceso escolar y después, en algunos casos, universitario. No es solamente cuando hablamos de conocimiento lo que vos lees en un libro, ¿sí? O sea, conocimiento es lo que vos ves en tu casa, lo que ves en la calle, lo que ves en tu barrio, lo que ves en tu ciudad. Todo lo que, o sea, los seres humanos somos máquinas de ir absorbiendo. Tuc, 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 tuc. Vamos viendo, nuestros ojos ven, todos nuestros sentidos van dándonos conocimiento. Nos van dando conocimiento. Entonces, cuando hablamos de conocimiento es mucho más que lo que planteaban los alemanes. Como ven, es conocer el mundo. Yo nací en un determinado lugar y empiezo a conocer el mundo. Nosotros ahora tenemos una nieta que tiene 1 año y que va, yo estoy fascinado, maravillado, como ella se va integrando a nuestra cultura, porque te va mirando, te va observando y quiere empezar a repetir. ¿No? Los chiquititos son, o sea, quieren repetir lo que hacen sus padres. Después, de adolescentes, los quieren matar y dicen que son los peores, pero bueno, de chiquitos, tu madre y tu padre son uno más, y después tus hermanos, y después todo el resto de tu familia. Esto es cultura, dijo Tylor, esto es la cultura. Es todo eso que nosotros vamos incorporando desde el momento en que nacemos y que seguimos adquiriendo estos conocimientos hasta que nos vamos. No es solamente el conocimiento formal, que también obviamente forma parte de la cultura. Las creencias. ¿Qué creemos? No hay ser humano, no hay cultura en el planeta que no tenga un sistema de creencias. Nosotros creemos en ciertas cosas y en otras no.
nos parecen ridículas, pero eso que a vos te parece ridículo es central en sus creencias, en las del otro, ¿cierto? Eso también es parte de la cultura. Nuestras expresiones artísticas, lo que ciertas personas escriben, lo que ciertas personas pintan, lo que ciertas personas cantan, ciertas personas bailan, toda esa expresión artística es parte de la cultura. Por eso, generalmente, en una Secretaría de Cultura en un municipio, todas esas expresiones artísticas van a parar ahí y no van a parar a medio ambiente, ¿no es cierto? Claramente la expresión artística del ser humano es parte de su cultura. Ahora, ¿por qué nosotros bailamos dentro de nuestro folclore ciertas danzas y de cierta manera? ¿Y por qué las sabemos bailar? Y porque las aprendemos. Esa es parte de la cultura. Que por ahí viene el otro y nos ve y le puede agradar y dice, y por ahí quiere querer aprender, como viene gente argentina a aprender a bailar tango, en clínicas de tango, es querer tomar parte de la cultura del otro. Pero entender a fondo, el tango es un sentimiento. La chacarera es un sentimiento. Digamos, como lo pueden ser ciertos ritmos mucho más actuales, ¿no? El rock nacional es un sentimiento también. Lo que fuere, la música que desarrolla toda sociedad es su cultura, es cultural. Porque nosotros somos como somos en términos artísticos, también es cultural. Los principios morales, esto es un tema central, ¿no? Decíamos antes, lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿no? Es algo absolutísimamente cultural. Las leyes, que vendrían a ser la transformación de esos principios morales en lo legal, las costumbres, las actitudes, los hábitos, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos es nuestra cultura. Otro investigador un poquito más adelante se puso a hablar de otro elemento importante en la cultura, que es la acumulación. La cultura como algo acumulado, ¿no? Y esta frase célebre que dice, si Bach hubiese nacido en el Congo y no en Sajonia, no hubiese podido componer sus sonatas. No hubiésemos tenido un Bach. ¿Por qué? Porque nació en una determinada cultura. ¿Me explico? Si hubiese nacido en el Congo, lo más probable es que hubiese tenido que pasar hambre, muchas carencias, y hubiese tenido que dedicar su vida a tratar de subsistir. Y ese tipo, dice la antropología, ¿ese tipo no era un Bach en potencia? Claro que sí, claro que sí. Porque la cultura es así. Y eso a veces, por eso desde las universidades nosotros hacemos tanto hincapié en la universidad pública y gratuita, de que sigue existiendo. ¿Por qué? Porque hay gente sin un peso que realmente tiene que estar todos los días saliendo a pedir en la calle, buscando en los cestos de basura para poder alimentarse, alimentar a su familia. Y por esa persona, con otras condiciones sociales, hubiese sido una personalidad, una eminencia, un tipo con una capacidad de crear cosas envidiable. ¿Y por qué no lo tuvimos? ¿Por qué no llegó a ser? ¿Y por qué no tuvo las oportunidades? Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de contar con las oportunidades para poder demostrar quiénes somos. En potencia, toda la humanidad tiene la misma capacidad. No es que los alemanes son más inteligentes que los argentinos, ni mucho menos. O los argentinos son más inteligentes que los bolivianos. No, no. Ahora, no todos los seres humanos dentro de una determinada cultura tienen la misma capacidad. No, tampoco. Pero potencialmente, si tenemos las oportunidades, podemos llegar a ser grandes
personalidades en algo, o no tan importantes desde lo mediático, no me refiero a eso, pero ser alguien que contribuye a la humanidad en algo. Malinowski, que es otro antropólogo del siglo pasado, sostiene algo diferente. Él dice que la cultura es la respuesta organizada de una sociedad para cumplir las necesidades básicas. O sea, para Malinowski, la cultura es el resultado de problemas que tienen los seres humanos y cómo los resuelven, ¿no? Esto de tener ante mí un problema, que puede ser un problema cotidiano en mi casa menor. A ver, yo tengo acá un cuadro y acá tengo una pared. ¿Cómo hago para dejar ese cuadro colgado en la pared? Bueno, desarrollamos el concepto de un clavo, o después el de un tornillo. ¿Me explico? O sea, cultura es, según este investigador, es la respuesta a los problemas que nos va dando la vida y de cómo los resolvemos, ¿no? Entonces, la cultura es siempre el resultado de prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y acierto. Listo. Una vez que acerté, ya eso pasa a ser parte de mi cultura. Lo hago así. Los seres humanos, después lo vamos a ver el viernes cuando hablemos de los comechingones, no siempre conocieron el fabricar fuego. No tenían artefactos, prácticamente ningún tipo de artefacto para cazar animales. En algún momento todo eso el ser humano lo descubrió, lo creó. Ahora, una vez que nosotros hacemos algo y funciona en nuestra vida, ya está, pasa a ser parte de nosotros. Esto dice Malinowski, esto es la cultura, muchachos, esto es la cultura. No es solamente ese cúmulo de conocimientos, de creencias, de arte, de preceptos morales, de ley, no es todo eso, costumbre, es más que eso, es cómo respondemos nosotros a los problemas que se nos presentan en la vida a diario, desde cosas muy sencillas hasta nos dan en matemática en el cole, ¿no es cierto? A ver, resolveme esta ecuación. O sea, ese resolveme esta ecuación implica que eso ya está resuelto, ¿sí? Y la matemática ya sabe cómo resolverlo. Lo que quieren ver tu profesor de matemáticas, si vos sabés resolverlo, ¿me explico? Pero eso ya está resuelto antes por algún matemático, ¿no? Entonces, la matemática funciona así, ¿no? Vamos descubriendo cómo funcionan las cosas. Del momento que lo descubrimos, ¡pum!, eso ya está. Esto es así. Ahora pasemos, y es como que se va construyendo un edificio de conocimiento, ¿no? En la base está siempre un conocimiento anterior, pero entonces la cultura es todo esto que nosotros vamos encontrando como formas correctas de poder resolver esas problemáticas. Y vamos ahora a las últimas dos definiciones de lo que es la cultura, mucho más, estos son investigadores contemporáneos. Lévi-Strauss, padre de una de las grandes corrientes de pensamiento antropológico del estructuralismo, que dice, ¿saben qué es la cultura? No es lo que dijeron los anteriores, o no es solamente lo que dijeron los anteriores, es un conjunto de mensajes que están codificados y que si el otro que está frente a mí es parte de mi cultura, los decodifica. Los puede decodificar. Por ejemplo, si alguien se pone a aplaudir en nuestra cultura, todos los que estamos alrededor van a decir, estás sintiendo lo que esa persona estuvo contando, estuvo hablando, estuvo bueno, comparto con él, con ella, estoy de acuerdo, ¿no? Es a sentir. Ahora, si ustedes aplauden, o sea, están caminando por Nepal, haciendo una travesía, y llegan a un pequeño paraje y sale la gente a la puerta y los aplaude,
a ver, esta gente me está aplaudiendo, a mí no me conoce, yo estoy recién llegando acá, y que me aplauden como por una cuestión de hospitalidad por haber llegado. No, no. El aplauso, y esto es lo maravilloso que tiene este mundo cultural, el aplauso para los nepalíes no tiene nada que ver con el aplauso para nosotros. Si vos estás en Japón y termina una disertación y aplaudís, te van a mirar como diciendo, pero qué ridículo que sos. ¿Por qué? Porque aplaudir para los japoneses es cortar la buena energía. Entonces, si vos estás de acuerdo con lo que el otro está diciendo, lo que menos vas a hacer es aplaudir. Lo que menos vas a hacer es aplaudir. Entonces, esto también es cierto lo que dice Levi-Strauss, ¿no? Si yo, por ejemplo, y cuando hablamos de códigos, ¿no es cierto? Si yo, no sé si ustedes me ven a mí, yo no me estoy viendo, pero si yo hago esto, ustedes claramente entienden lo que yo Diego, estoy... tenés, se te cortó la imagen hace un ratito. Yo te mandé un mensaje, pero Ah, no lo estoy... ¿Se cortó la imagen? A ver. la cámara, digo, la imagen tuya. Ah, la cámara. Espera. A ver. Igual, si querés seguir, no hay problema. Sí, sí, yo sigo, pero quisiera ver. Sí, se me cortó la Está bien, igual. cámara. Está bien. No sé cómo. Bueno, el video Sí, se ve bien, ¿no? sí, sí. Sí, tendría que ver qué está pasando. Pero Está bueno, bien. vamos. Sí, no importa claro, pero si yo les hago señas, no me van a ver. No, Y no si yo te. les estaba haciendo señas, disculpen, chicas, chicos, Sí, pero ahí te quieren hacer una cualquier seña que yo les... digo, ahí te ¿Cómo? quieren hacer una pregunta a los chicos. Dale. Disculpa que te interrumpa. Nos quedamos con la duda de la diferencia entre el aplauso en Nepal y el aplauso en la zona de Japón o China. Claro. En Nepal, la gente aplaude cuando quiere ahuyentar a los malos espíritus. Y toda persona que viene de afuera, en principio es un mal espíritu, hasta que demuestre lo contrario. ¿Ven qué diferente a nosotros? Entonces, cuando ellos aplauden, la función que cumple, esto es lo que decía Malinowski, la función que cumple es muy diferente a la función que cumple el aplauso en nuestra cultura. Entonces, con la cultura hay que tener mucho cuidado, porque puede traer problemas, puede ofender. La forma en que nosotros nos comportemos puede estar ofendiendo. Nosotros, recordemos, ustedes están ahí en el medio. De un lado tengo a una cultura o a un otro, y del otro lado tengo al que viene a visitarme, que culturalmente es diferente quizás a quien me está recibiendo. Digo esto quizás porque, bueno, a ver, no hay diferencia cultural importante entre el turista y el empleado de una casa de artesanías en la Avenida del Sol. No va a haber. Es más, por ahí esa persona vino a vivir en algún momento de la misma ciudad donde es el turista. No va a haber diferencias. Se van a entender claramente. Más, se van a poner a hablar. Ah, mirá, vos sos de tal barrio, vos sos de tal lugar. Ah, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Me explico? El tema es cuando llevamos a los turistas a aquellas casitas aisladas o aquellos pequeños parajes rodeados de naturaleza donde esa gente vive, sí, ciertamente de una manera diferente. ¿Sí? Bueno, yo sigo compartiendo
O estoy tratando de arreglar la cámara mientras hablo con ustedes, pero no sé. Me No parece que importa, ya si hoy querés, la cámara vamos a tener que seguir así. sí, igual si querés abrir, porque vemos toda tu pantalla, si querés podés abrir la filmina un Sí, poquito sí, más. ahora Así. la vuelvo a compartir, solo la filmina. Ahí Eh, está, perfecto. bueno, y finalmente, este investigador norteamericano, Clifford Geertz, que sostiene que la cultura en realidad son sistemas simbólicos. Es un conjunto de planes, de recetas, de reglas que me permiten a mí vivir. Porque él dice, a ver, ¿qué sería de nuestra vida si todos los días, desde el momento que nos levantamos, tenemos que volver a aprender cómo vivir? ¿Cómo hace el ser humano para ir creando cosas? ¿No? Ir evolucionando. ¿Cómo hace? A través de la cultura, dice Geertz. O sea, la cultura es esto. No nacemos con un recetario, no nacemos sabiendo cómo vivir, pero vamos, todos los días de nuestra vida vamos aprendiendo, como parte de la cultura en la que nosotros estamos insertos. Cada cosa que nosotros vamos aprendiendo día tras día pasa a formar parte de nuestra cultura. Pasa a formar parte de nuestra cultura. Esa gente que está viviendo en el filo, en una casita aislada en el medio de la sierra, también, digamos, son tan cultos, tienen tanta cultura como nosotros. Del otro lado, por ahí los está visitando un doctor en física proveniente de Estados Unidos, o un porteño, quien sea, que fue a la universidad y es doctor en algo. Esa persona tiene más cultura que esa señora que lo está recibiendo o en un puesto ahí arriba en la sierra. No, más o menos cultura, creo que ya a esta altura que eso quedó desterrado. No tienen menos cultura que nosotros. Lo que tienen, o sea, son diferentes a nosotros culturalmente. Pero ellos también, desde el día en que nacieron, van aprendiendo a conocer su entorno, que en el caso de ellos es fundamentalmente natural. Aprenden a comunicarse con los animales, con las plantas, con el viento, con todos los elementos. ¿Pero qué? ¿Eso es natural y no es cultural? No, dice la antropología. Tu conexión con la naturaleza es cultural, es cultural. ¿Y por qué? ¿Cómo es que es cultural? Y digamos, es muy sencillo, porque ¿cómo adquirís vos ese conocimiento de que hoy a la tarde va a llover y está totalmente despejado? Esa persona no fue a estudiar meteorología a la universidad, pero te puedo asegurar que la tiene clarísima. Y por más que tu celular diga, no, acá me dice que no va a llover. Mire, mijo, yo le digo, prepárese porque se viene la piedra. Eso es cultura. Y esa persona no fue al colegio por ahí siquiera. Esta es la cultura. La cultura es eso, todo ese conjunto de cosas que nosotros vamos aprendiendo, tanto de la naturaleza como de los seres humanos que son parte de nuestro entorno. Esa es la cultura. Vamos a entrar un poco en la última parte de lo que vamos a ver hoy, que es hablar de la naturaleza desde la antropología. O sea, ¿cómo miramos la Diego, naturaleza desde la cultura? No desde las ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿qué era la naturaleza? ¿No me escuchan? No te escucho. ¿Me escuchan? Diego, ¿puedo hacerte una pregunta antes de pasar a este Por tema? supuesto, sí. Em, desde una mirada antropológica, ¿cómo Sí. se analiza, por ejemplo, cuando en ciertos lugares del mundo grupos de personas se juntan y generan movimientos nuevos? No sé, como en Sudamérica, los escritores del siglo XX, los Sí, movimientos de pintura, no sé, ¿viste cuando
se inspiran unos a otros. Sí. ¿Cómo se ve, cómo se analiza eso desde lo antropológico? Bueno, bárbara tu pregunta. En toda cultura hay dos fuerzas que están constantemente pujando, que están en tensión entre ellas. Una fuerza quiere el cambio. La cultura no es algo estático, no es algo que está ahí congeladito y que no cambia nunca. La cultura es dinámica, es cambio constante. Y por el otro lado está la fuerza que quiere que las cosas no cambien. Esto sucede siempre. Entonces, en nuestras sociedades pasa eso. Siempre hay gente queriendo que algo cambie y hay gente queriendo al mismo tiempo que las cosas no cambien. ¿No es cierto? Entonces, dentro mismo de nosotros, de nuestra casa, nos pasa en la ciudad en la que vivimos, y ahí se ve claramente qué es la cultura. Hay gente trabajando dentro, esto sería empezar a volver esto más complejo, por ahí no era el objetivo tanto del taller, pero qué bueno que lo lleven, ¿no?, a estas cuestiones un poquito más complejas. Dentro de la cultura, de una cultura, no todos somos exactamente iguales. ¿Pero qué? ¿Somos parte de la misma cultura? Sí, porque compartimos gran parte de esos códigos, de esos sistemas simbólicos. Los compartimos. Pero no somos exactamente iguales, todos nosotros. Entonces, si de pronto dentro de una determinada cultura hay un movimiento literario que comienza a surgir en un determinado lugar y ciertas personas empiezan a desarrollarlo, luego, ¿qué pasa con el resto de la cultura donde está ese grupo de literarios? Algunos van a decir, no, esto es horrible, no, esto no es nuestro, no, esto, no, está por un lado estas ganas de que las cosas sigan siendo como son. Ay, por favor, que las cosas no cambien, que las cosas no cambien, que sigan siendo como somos. ¿Vieron cuando escuchan a alguien decir, hay que revalorizar nuestras tradiciones, lo que somos, nuestra cultura? Está ese, como yo lo veo, como una persona aferrándose literalmente a ese pasado. Y después, ¿qué es lo que sucede? Estos movimientos literarios o con cualquier otro movimiento artístico terminan integrándose una parte primero minoritaria, después cada vez más importante de esa cultura, lo termina aceptando. Y después termina siendo un movimiento literario que termina representando a toda la cultura, ¿no? Esto siempre es un proceso. No es que esto empieza o termina, cada movimiento literario empieza o termina, o de cualquier otra disciplina artística empieza o termina en un determinado lugar. Algunos movimientos literarios no se terminan imponiendo, algunos movimientos literarios terminan siendo favorecidos o aceptados en otra cultura que no es la de la persona que lo escribió. Todo puede pasar. Pero lo que sí, definitivamente esto no puede ser de otra manera, es que un movimiento literario que nació en un determinado lugar no represente a la cultura donde nació. Porque hay ciertas condiciones culturales que permitieron que ciertas personas pensaran o se pensaran a los seres humanos desde un enfoque literario determinado, el que sea. Esto es así, como con cualquier otra actividad artística y cualquier otra actividad humana. Si no, bueno, en otro momento, Romina, seguimos profundizando, ¿sí? ¿Qué era la naturaleza para me parecía interesante lo que tanto que vos recalcabas de lo aprendido, entonces era como la antropología veía lo nuevo que aparecía, y es justamente eso, porque en algo de todo lo que
lo que ya está genera en mí que algo nuevo crezca, pero nace de lo mismo, de la misma raíz. Exactamente. Y la antropología siempre está mirando las dos cosas, o sea, lo nuevo que se va incorporando a una cultura y lo que esa sociedad descarta. Constantemente toda cultura hace eso. Adopta cosas nuevas, descarta cosas. Cuando toma, no quiero decir que está tomando de otro, porque pasan esas dos cosas. O creo algo nuevo yo, en mi cultura, o lo adopto de otra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros adoptamos una fiesta como Halloween de los norteamericanos y los norteamericanos de los ingleses. Halloween no era una fiesta tradicional en Argentina, para nada, para nada. Pero hoy sí, hoy vos ves los chicos, los adolescentes, algunos adultos enganchados, cuanto más viejos sos, menos enganchado estás. ¿Esto por qué pasó? Porque hubo lo que nosotros llamamos un préstamo cultural, no préstamo que después lo tenemos que devolver, sino que es algo que tomamos prestado, lo adoptamos de otra cultura. Nos pareció bueno y hay gente, aún hoy, que dice, che, loco, ¿por qué no hacemos nuestras fiestas? ¿Qué tenemos que andar tomando fiestas de los norteamericanos? ¿Que no tenemos fiestas nosotros? ¿No? Entonces, en toda cultura están estas dos fuerzas en tensión siempre, ¿no? Estos que te dicen, che, no, estas son cosas de otra gente, de los yanquis, esto no es nuestro. Nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, y lo nuestro es el pericón. Y entonces, ¿qué vamos a estar con el reggaetón? Tenemos que estar con el pericón, ¿no? En definitiva, ¿qué sucede dentro de toda cultura? Están los que están con el pericón y los que están con el reggaetón y los que están con cualquier otra música o con cualquier otra cosa, ¿no? Hacia el interior de una cultura las cosas son complejas porque no hay mucha igualdad. Y lo que sucede es que a través de Internet y de las redes sociales y todo, hoy esto se volvió mucho más complejo y difícil. ¿Por qué? Porque vos podés sentirte más afín y estar en contacto con gente que vive en otro continente que con tus vecinos, que por ahí ni los conoces. Porque a mí me interesa tal cosa y entonces me junto en un grupo de afinidad, en una red social o lo que fuere, a hablar de tal cosa. Y no está ni bien ni mal, es lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. Pero estos otros que estudian la antropología son esos pueblos que sí siguen siendo culturalmente muy diferentes a nosotros, que por ahí no andan ni remotamente con un celular, ni saben lo que es una red social. Hoy, 2020, casi dije 2021, hay ciertos pueblos en el planeta, en todos los continentes, que viven como era la edad de piedra, que viven cazando, recolectando. Digamos, cuando vos vas a esos mundos, no entendés nada. No entendés su idioma, no entendés sus signos, o sea, vieron que nosotros los seres humanos con el cuerpo expresamos mucho. Pero ¿por qué yo me doy cuenta cuando alguien está cansado, enojado, embolado? No hace falta que me lo diga. Esa es la cultura, eso decía Gertz. Esa es la cultura, muchachos. Yo estoy entendiendo lo que el otro me está transmitiendo de manera codificada a través de su cuerpo. Ahora, vos vas a un pueblo de estos en el Amazonas y ves que su cuerpo se mueve, se hacen señas, y ellos se están entendiendo, se están hablando sin hablar. Y vos no estás entendiendo nada, pero ¿qué me está queriendo decir? Y ahí vienen los problemas, porque vos entendés las cosas, no hay otra forma de entenderlas que desde tu mirada. Y tu mirada es la de tu cultura. De ahí vienen los problemas, porque si nosotros
tratamos de entender al otro desde quienes somos nosotros, vamos a estar en problemas. Lo que hace el antropólogo es salirse de sí mismo, salirse de su cultura. Yo voy a investigar y me olvido de quién soy. Y me olvido de mi cultura. Trato. Es muy difícil, créanme. Porque los prejuicios... ¿Qué es un prejuicio? Yo estoy juzgando al otro antes que siquiera la otra persona hable. Yo ya lo estoy prejuzgando. Eso es un prejuicio. Y no deberíamos tenerlos. En antropología tratamos de desterrarlo. Entonces, yo tengo que ir a conocer a ese otro como desprovisto totalmente de quién soy. Ese vendría a ser el objetivo máximo del antropólogo. Porque así realmente entiendo a esos otros. Un antropólogo norteamericano, Clifford Geertz, que justo acá les di una definición, el tipo va a Bali, hace varias décadas atrás, a investigar, a estudiar a los balineses, ¿no? Él decía, bueno, yo me voy a especializar en la cultura balinesa. El tipo llegó, estuvo 3 meses y medio y nadie le dirigía la palabra, pero esto era mucho peor todavía, no existía el tipo. De verdad no existía. Pero una cosa es ignorar a otro, pero que el otro, vos te estás dando cuenta que, o sea, te ignoran, miran para el otro lado, cuando vos le querés preguntar no te contestan, pero te están ignorando. Esto era peor, no existía para ellos. No era que te ignoraban, ni siquiera no existía, pero si yo estoy acá, o estoy vivo o no estoy vivo, che, díganme. Pero nadie, o sea, no existía. Él más adelante entendió qué es lo que estaba pasando. Pero si él se quedaba con, che, la gente de Bali son realmente gente que, o sea, yo me imagino acá viniendo con turistas, me muero. Si vos venís como un extraño, porque un turista es un extraño, y no te van a dar bola, es horrible. ¿Sí? Bien, no, pensé que hay una pregunta. Bueno, finalmente, meses después, él se quedó después mucho tiempo, él va a una riña de gallos y las riñas de gallos están penadas, si bien son culturalmente importantes no para se escucha, ellos. anda mal la señal. ¿No se escucha? ¿No escuchan? No, Yo sí escucho. Sí. Bueno, no, bien. tengo rato. Sí, no, imagen mía no van a tener, ya tendré que solucionarlo para mañana. Pero bueno, sí, lo importante es que nos escuchemos. Entonces les decía, él se da cuenta, o sea, la riña de gallos está penada por la ley, pero que culturalmente es importante para ellos y por eso siguen clandestinamente practicándolas. El tipo va a una de estas riñas de gallos, cae la policía, hay un desbande, el tipo sale corriendo y se mete en una casa, y en la casa estaba uno de los tipos que él había reconocido que estaba en la riña de gallos, ambos se reconocieron, y el tipo con la mirada nomás, como que le dijo, bueno, quédate acá, y a los 5 minutos sale la mujer de ese hombre con una taza de té, y fue el primer momento después de casi 4 meses que el tipo sintió que los otros lo estaban viendo, porque era invisible, él era invisible. Alguien lo estaba viendo porque apareció esta mujer y le ofreció una taza de té. A partir de ahí, todo el pueblo lo volvió visible. ¿Y por qué pasó eso? Porque el tipo, como norteamericano, bien podría haber sacado el pasaporte y no lo iban a llevar preso, pero podría haber denunciado a este hombre y no lo hizo. Entonces, ese gesto que tuvo para con este hombre hizo que todo un pueblo lo empezara a ver. Pero miren lo que es esta práctica cultural. Si vos sos un extraño que viene de afuera, no te veo. Es un mecanismo de defensa que tienen ellos ahí. Bueno, de este tipo de cosas hay millones de historias que podríamos contar. Y lo que es muy interesante para el turismo es justamente que quien viene como visitante pueda vivir como experiencia esos otros
mundos posibles como los que ustedes, en el rol y en el lugar que están, seguramente pueden hacerle vivir a los visitantes. Quería terminar la parte de hoy hablando de cómo vemos a la naturaleza desde la antropología, porque si esto se lo preguntan a un biólogo, les va a dar la mirada que tienen ellos, ¿no? Pero creo que enriquece poder entender que la naturaleza no es algo que está por fuera de la antropología, que estudia solamente al hombre. Porque dice la antropología, ¿qué es la naturaleza sino lo que nosotros los seres humanos vemos? ¿Me explico? O sea, ese pájaro que vos estás viendo, ¿qué es un cóndor, por ejemplo? O un águila. ¿Es solamente un ave? ¿Una especie con un nombre científico, un nombre vulgar, con cierto comportamiento biológico? No, dice la antropología. Dentro de como parte de nuestra cultura, también está todo el resto de los elementos naturales. Digamos, a las aves, a las plantas, a los cerros, a todo en la naturaleza, no absolutamente a todo, pero ciertos elementos naturales, nosotros le otorgamos un valor simbólico y por ende cultural. Un puma no es solamente el puma, el felino, es un símbolo de poder para los seres humanos, también de cierto temor, ¿no? Pero de poder. Como el cóndor es el símbolo de la libertad para toda Latinoamérica, como la serpiente es para muchos pueblos nuestros, es el símbolo del agua, por excelencia. ¿Por qué? Vos mirá el Amazonas desde el Google Earth, ¿y qué vas a ver? Una serpiente. Todos los cursos de agua tienen formas serpenteantes. Entonces, eso es lo que hace el ser humano, asocia cosas simbólicamente. Entonces, el molle no es solamente, es mucho más que el molle árbol. El algarrobo abuelo no es solamente ese árbol tan longevo, es el algarrobo de los agüeros. Y agüero es parte de nuestro ser, es parte de nuestra cultura. Entonces, lo que quieren dar a entender la antropología es que la naturaleza es para nosotros lo que nosotros vemos y todo lo que vemos es desde nuestra cultura. ¿Se entiende? O sea, yo estuve haciendo me acuerdo, una investigación en Santiago del Estero con los búhos y las lechuzas. Y fui después a Buenos Aires y estuve una semana viviendo día y noche con las lechuzas para tratar de entenderlas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo originario de Santiago del Estero que en todas las vasijas representó lechuzas. Digo, ¿cómo hago yo para saber qué es este animalito para ellos? Porque son diferentes a mí. Yo no formo parte de su cultura. ¿Qué dice, por ejemplo, qué es para ustedes una lechuza? ¿Símbolo de qué? ¿No? O sea, ¿qué es? ¿No es de la suerte? No. Suerte. ¿Alguna otra cosa más? Símbolo de sabiduría, de longevidad. No se escucha. Bueno, para algunos de la suerte, otros de la sabiduría. Para esta gente no era ni una cosa ni la otra. La lechuza es el animal crepuscular. ¿Qué es el animal crepuscular? Es el que tiene su mayor actividad de caza al atardecer y al anochecer. Y como es un animal que se encuentra tanto de día, bastante menos, como de noche, y fundamentalmente en esa zona crepuscular, para esta cultura, este animalito era el encargado de llevar las almas de los muertos al mundo de los muertos. Día, noche, luz, oscuridad, crepúsculo en el medio. ¿Ven?
Entonces, díganme si no es digamos, un claro ejemplo de cómo la naturaleza misma nosotros la vemos a través de nuestra cultura. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo quiero darles a entender cuando hablamos de naturaleza desde la cultura. Siempre lo que nosotros estemos contándole a la gente acerca de cada árbol, de cada arbusto, de cada flor, de cada insecto, de cada cosa, de cada animal, lo hacemos desde nuestra cultura. O sea, no es una cosa que nosotros querramos o no querramos. Es la única manera de entenderlo. Ahora, ¿por qué esa gente que vive en ese otro mundo, por ahí ven a los animales y las plantas y las flores y todo de una manera diferente a nosotros? Porque si eso sucede es que no son parte, al menos en todo, de nuestra cultura. Los originarios, y ya vamos a ir terminando, entonces, ¿cómo veían los originarios a la naturaleza? Lo primero que tenemos que decir, cosa que nosotros dejamos de hacer, porque lo dejamos de hacer, es este principio del biocentrismo. Somos un todo. Ellos no hacían una distinción entre naturaleza y cultura. No había algo llamado natural y cultural. El mundo era uno. Yo, ser humano, soy hermano de ese animal. Soy hermano de ese cerro. O ese cerro puede llegar a ser mi padre, pero somos todos parte de algo que es algo unido. Esto que ustedes hacen, lo hacen ahora. Ustedes, esto empezó en el siglo XVIII como vino, empezó a separarse lo natural de lo cultural. Hasta el siglo XVIII esto no sucedía. No habían ciencias naturales y ciencias sociales o humanas. No, no. Eso comenzó a pasar en un determinado momento. Entonces, si nosotros estuviéramos frente a un originario y le preguntamos, che, ¿cómo ves vos la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, a ver, vos sos un ser humano y la naturaleza es el resto de los elementos que no son humanos. Eso dice la biología. No, pará. Me acuerdo una vez, una socióloga que maneja el tema del Capacnián, el camino del Inca, en Argentina, va a un pueblito, a una aldeíta en Jujuy, se sienta con la gente, fundamentalmente con los ancianos, y le dice, bueno, ustedes estamos organizando esto del camino del Inca, y sería interesante, acá ustedes tienen un cerro atrás del pueblo, hay pinturas rupestres, digamos, hay una gruta muy interesante. Bueno, le empezó a describir un montón de cosas que podían ser atractivos para los visitantes. ¿Qué les parece a ustedes? Ponemos turísticamente en funcionamiento el pueblo, ¿quién se puede encargar de ser guía? ¿Quién daría alojamiento? ¿Quién gastronomía? Y los tipos lo miraban como diciendo, venís de otro planeta, ¿no? Pues eso era, la cara de ellos era esa. En un momento, un anciano levanta la mano y con mucho respeto le dice, señora, discúlpeme, si usted quiere hacer algo en el cerro, pregúntele al cerro. ¿Cómo que le pregunte al cerro? Yo les pregunto a ustedes, que son los habitantes de este lugar. No, usted no me está entendiendo. El cerro, ella no estaba entendiendo a ellos que realmente se manejan con un criterio tan diferente al nuestro. O sea, el cerro tiene vida, es un ser vivo. Y por ende, si vos querés hacer algo en el cerro, le tenés que preguntar al cerro. Vos querés hacer una travesía en un determinado lugar. Lo primero que tenés que hacer es pedir permiso a ese lugar para que te permitan entrar. Digamos, el hombre, nuevamente, no está por arriba ni abajo de la naturaleza. No está por arriba de la naturaleza. Entonces, visto desde la mirada de ellos, no nos entienden. Como que si querés hacer algo con tal animal, y preguntale a ellos, preguntáselo. Pero ¿cómo querés que se lo pregunte? Preguntáselo, habla con ellos.
pero yo no puedo hablar. ¿Vos qué tomaste? Nosotros no podemos hablar con los animales. Yo hablo, mijo. Yo, por ejemplo, investigando tanto a estos animalitos tan bonitos, las lechuzas, comencé a aprender su lenguaje. Ellos hablan entre ellas. Y se transmiten cosas. Yo de estar tanto tiempo en contacto con ellas, las empecé a entender. No a comunicar, no a hablar con ellas, pero sí por lo menos a entenderlas. Es el primer paso, ¿no? Y los últimos dos términos que quiero ver hoy con ustedes es el de animismo y el totemismo en los originarios. ¿Qué es el animismo? El animismo es darle una condición sagrada, sobrenatural, importante, elevar a algo a la escala de una deidad, ¿no? De un dios. Esta gente le daba ese rol, esa función tan importante a elementos de la naturaleza. Los casos más conocidos son el del sol, ¿no es cierto? El Tata Inti, como decían los quechuas. El sol es nuestro padre, la luna es nuestra madre, pero los animales también tienen ciertos poderes sobre nosotros y sobre todo lo que habita este mundo. Ese es el animismo. Ellos eran, y siguen siendo en muchos casos, no piensen que cuando digo eran en el pasado, porque hay pueblos originarios aquí, hoy, en nuestro país, viviendo con nosotros. Y siguen siendo animistas. Ellos siguen entendiendo a la naturaleza no solamente como parte de ellos, sino también le otorgan a ciertos animales, a ciertas plantas, a ciertos elementos como el sol, la luna, como el trueno, el rayo, el viento, le otorgan un poder sobre ellos muy importante. Y el totemismo finalmente es entender que como vos sos parte de la naturaleza, perteneces a uno de estos clanes totémicos. Yo soy del clan del águila, soy del clan del oso, soy del clan de la serpiente, soy del clan del puma, soy del clan de la rana, porque no se imaginen siempre así grandes animales. ¿Y eso por qué se da? Porque en estos pueblos, cuando vos naces, no te suelen dar el nombre desde el momento en que nacés, como es una práctica de nuestra cultura. Generalmente esperan un año, y durante ese primer año, ellos, o sea, tus padres, toda tu familia, todo el pueblo te observa. Y durante ese primer año se va a manifestar la relación tuya especial con algún animal o con algún vegetal, puede ser. Y a partir de ahí vos vas a ser nombrado y vas a pertenecer a partir de ahí para toda tu vida a un clan totémico. Yo les cuento, o sea, tuve en una investigación con otro pueblo en Canadá, tuve visiones muy fuertes que me vincularon al clan del oso. Y es más, yo tuve una visión que es, o sea, todos los días me sigo mirando el vientre porque para mí un oso me clavó sus garras y me arañó todo y me dejó la marca. Es como que yo sigo viendo la marca. Está pero no está, pero para mí está. Y yo fui marcado por el oso, como diciéndome, vos sos mío, sos de mi clan y de nuestra gente. Entonces, este es otro tipo de organización que no es familiar. Vos estás dentro de una familia, pero tu familia por ahí pertenece a distintos clanes. No es que toda tu familia son del clan del oso. Vos sos del clan tal, y por ahí tus hermanos es de otro, y de otro, tu madre y tu padre. A veces pueden coincidir en el mismo o no. Los
los pueblos originarios mexicanos, donde había una cultura, los teotihuacanos, decían que vos cuando nacías o pertenecías había dos clanes para ellos, el clan del jaguar y el clan del águila. Y que cuando a los pocos meses de nacer ya se manifestaba esa relación tuya con uno o con otro animal. Y esto es lo que quería ya, ahora, digamos, cerrando hoy, transmitirles, ¿no? Desde la antropología nosotros miramos a la naturaleza, no la estudiamos como un biólogo, la estudiamos en relación a nosotros, porque todos estos animalitos, las plantas, ni hablar, por ejemplo, un conocido que es biólogo, viaja por Latinoamérica visitando a todos estos pueblos originarios. ¿Para qué? Para que los pueblos originarios le hablen sobre las propiedades de las plantas, las propiedades terapéuticas de las plantas, medicinales que tienen las plantas. ¿Para qué? Para después ir a un laboratorio, llevar la droga, sintetizarla y transformarla en un medicamento que después sale fortuna. Pero acá, digamos, lo que yo quiero significar es esto. Las plantas tienen propiedades terapéuticas, medicinales, chamánicas. Una planta no es solamente una planta. Créanme, ahora no están obviamente dadas las condiciones, yo tampoco estoy allá en San Luis, pero más adelante podríamos hacer un pequeño curso sobre creencias culturales de nuestros pueblos originarios, comechingones, en relación a las plantas. Y créanme que es entrar en un mundo pero no tienen ni idea de la profundidad de la riqueza que tiene. Ellos, por ejemplo, tenían dentro de sus prácticas culturales el entender que la planta, como ser vivo, como vimos, hay una época del año, hay un momento del día, no se puede cortar una planta así, porque sí. Estoy cometiendo un grave error o insulto hacia ese mundo del que yo formo parte. La planta es un ser vivo y yo tengo que... ellos se sentaban horas a comunicarse con la planta. Y elegían una planta, que era la que le iban después a pedir permiso para cortar una parte de ella. Era todo un ritual muy, muy complejo para sacar un pedazo de una planta. Ahora, ¿desde dónde viene todo este conocimiento? ¿De la biología? No, no viene de la biología. Viene de la cultura y por ende viene de la antropología. Todos estos conocimientos acerca de la naturaleza son culturales y por ende son antropológicos. Así que bueno, esto es lo que quería finalmente transmitirles hoy. Mañana vamos a estar hablando del método de trabajo que tienen los antropólogos, cómo trabajamos, que lo conozcan un poquito más a fondo. Y el viernes vamos a estar hablando de los comechingones, como pueblo originario, en el lugar donde ustedes están trabajando. Y bueno, ya el viernes vamos a hablar de un pequeño trabajito que van a tener que hacer dentro del curso para poder dar por finalizado esta parte. Así que bueno, no hay forma de hacer volver a ver. Ahora va a volver mi video, van a ver. No. Ahora van a ver cómo vuelve. Lo hago volver ahora. Ahí volvió, ¿ven? Lo que pasa es que tenía que salir y hacer algo. Bien. Bien. Bueno, entonces voy a dejar No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahora sí. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente lo quise hacer lo más sencillo posible, lo más atado a la realidad de ustedes y dar ejemplos de otras partes del mundo como para que no sea tan pesado, ¿no? Porque hablar de cultura a veces puede ser como medio pesadote y bueno, no es el objetivo
al curso, ¿sí? Entender que con que yo me vaya hoy, habiéndole transmitido esto, que ninguno de nosotros es más o menos culto, primero, que no somos ni más o menos cultos, ¿no? Por ejemplo, ahora que me ven, si yo les hago así, ¿qué les quiero decir? Ojo, cuidado. Ojito, ojito, ¿eh? Eso es la cultura, decía Levi-Strauss. Esta es la cultura, muchachos, o sea, que vos entiendas, ¿no? Porque hay un mensaje codificado. Yo, ¿qué les quiero transmitir a ustedes? Algo. Yo estoy viendo algo y, ojo. Pero el ojo no es el ojo, biológicamente hablando. Es algo mucho más que el ojo biológico, ¿no? Yo te estoy advirtiendo algo. Y para terminar, me gustaría, ustedes compartieron, que me pareció hermoso, ahí lo vi ahora, este pequeño videíto de introducción al manejo de cuerdas, ¿cierto? Y yo mirándolo de manera codificada recibo muchas cosas. Por ejemplo. Más allá de que es un curso de cuerdas, que lo es, ¿qué veo yo? Veo compañerismo, veo dedicación, veo compromiso, veo alegría, veo ganas de hacer algo nuevo, ganas de emprender, y podría seguir hablando. Y ustedes me van a decir, pero usted ve todo eso en un video de cuerdas, es un video de cuerdas. Sí, pero ¿saben qué? Ustedes me están transmitiendo un montón de cosas, más allá del curso de cuerdas. Y esa es la cultura. Yo estoy compartiendo con ustedes, pues somos parte de la misma cultura. Si no, yo vería el video y diría, qué bárbaro, y qué lindo, fantástico. Bueno, curso de cuerdas. Menos mal que estaba el título que dice curso de cuerdas en un idioma que yo puedo entender, porque si no, ni siquiera veo que es un curso de cuerdas. Esa es la cultura. Esa es la cultura. Miren, con esto cierro. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos le pide a una antropóloga que le diga cómo son los japoneses, porque dice, nosotros estamos en guerra con los japoneses y no los entendemos. La forma que tienen los japoneses de hacer la guerra no es la forma de hacer la guerra entendida por los norteamericanos. Dice, con los alemanes, porque son parte de la misma cultura, con los alemanes entendemos, tenemos los mismos códigos en la guerra, con los japoneses no. No puede ser que un tipo se tire picada con un avión y se estrelle contra un barco. Se entra en la cabeza que alguien se quiera matar. Entonces la antropóloga les hizo toda una investigación para contarles cómo son los japoneses, culturalmente hablando. Cuando leyeron este informe, dijeron, ahora entendemos por qué los japoneses hacen las cosas así. Ahora entiendo. Eso es lo que hace la antropología. Hacerte entender al otro, ¿no? Acerca al otro, acerca a todos. Y nos hace más humanos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y nos estamos viendo mañana a la misma hora. Bueno, sí, nos vemos mañana. Muy bueno, Diego. Bárbaro. Muy bueno, Gracias, muy chicos. interesante. Hasta mañana. Buenísimo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Bueno, y que te mejores. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias.